Listo. Muy buen día para todos. Bienvenidos, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar en esta mañana de Cena del Señor, en la lectura y la meditación de la Palabra de Dios, leyendo dos pasajes que son especiales y únicos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El primero está en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, en el versículo 9 y 10. Esto es una profecía y que en alguna manera estaba relacionada con el libro de Daniel, la profecía de Daniel, de un hecho único, histórico y con un cumplimiento espectacular, exacto, en el momento en que Jesús cumple esta profecía de Zacarías capítulo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. El otro texto está en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Vamos a leer ahí. Perdón, capítulo 24, versículo 19. Ahí está. Me he perdido. Sí, 19, 28, ahí está. Está bien. Leemos. Capítulo 19, versículo 28, ahí está. Dicho esto, iban delante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de los discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadle y traedle. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, su dueño le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si supieras, si también tú conocieras, o a lo menos tu día, lo que es para tu paz, Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Una fábula de un burrito. Dice que un burrito venía contento a su casa un día, feliz, contento, pero orgulloso y alegre. Mamá, vengo del pueblo, decía el burrito.
todos me gritaban, viva, viva, bien, bien, bienvenido. Y tiraban flores y tendían sus mantos delante de mí. Y dice, me alababan por todos lados. Mamá, no te imaginas cómo me siento de feliz de que toda la gente esa me alabara a mí, me aplaudía a mí. Le dijo la mamá, hijo, mañana vuelve el pueblo, le dice la mamá del burrito, pero no permitas que nadie suba encima de ti. Y en los días siguientes el burrito fue al pueblo y después volvió. Mamá, estoy frustrado, a nadie le di importancia, pasamos por medio de la gente y nadie me tenía ni siquiera en cuenta. Dice la mamá, sin Jesús encima de ti, no eres más que un burro. Y en alguna manera, este pasaje, vamos a encontrar tres enseñanzas. La primera de ellas, la primera enseñanza está en el versículo 28 al 35, donde encontramos de que los discípulos enviados por Jesús ya en alguna manera el Señor o había acordado con ellos, con estas personas. Vamos a leer, diciendo esto, iban delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando a Betfagé de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. El Señor podía saber las cosas de antemano, podía mirar más allá, podía conocer el futuro. Puede haber hecho un arreglo con los dueños del burrito. Mira, yo mañana voy a necesitar el burrito para tal y tal situación. Puede haber sido así. Pero también puede ser un hecho soberano del Señor, de poder del Señor, donde estas personas, al conocerle al Señor y con el solo hecho de mencionar el nombre del Señor, ellos estuvieran dispuestos a ceder aquello que era algo para ellos muy valioso, su burrito. Y el hecho de que era un animal usado por la costumbre de ese tiempo, la mayoría de los reyes y de las personas importantes muchas veces se mostraban ante la sociedad entrando a la ciudad en un animal. En el caso de uno de los hijos de Salomón, en una mula, otros en un burro, otros en un caballo, pero entraban ante la sociedad, en el pueblo, representándose y presentándose a sí mismos como rey. Este hecho que leímos en el libro de Zacarías tiene dos partes, proféticamente hablando. Exactamente se cumplió una profecía de Daniel el día que el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén. En ese momento, con ese pequeño burro, una profecía exacta de la entrada del príncipe, el día de la venida del príncipe. El Señor entraba como príncipe a la ciudad y estaba después siendo reconocido. En un montón de oportunidades el Señor impidió que la gente, los que le seguían, de pronto le pudieran alentar para ser rey. En varias oportunidades Él se escabulló por medio de ellos cuando le quisieron hacer rey. En 2 o 3 oportunidades pasó eso. Y de pronto el Señor, en algunas veces, y en 2 oportunidades fue un hecho milagroso, porque Él pasó en medio de la multitud y se fue. Él en ningún momento, movido por la gente, quería ser proclamado rey. Pero este era el momento único, especial, exacto, en que él tenía que presentarse como el príncipe, como el hijo de David, como el heredero del trono de Israel, presentarse como aquel que había venido para ser rey, que entraba por medio de la gente, pero de una manera humilde. Eso es lo que decía. He aquí viene este rey poderoso, justo, salvador. Pero estaba viendo algo de los judíos. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús como el Mesías? Porque según ellos, y los extremistas, judíos extremos o aquellos que cumplen la ley, simplemente dice que Jesús no cumple varias de las condiciones que ellos tienen en el Tanaj, en lo que le llaman a los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Deuteronomio, que Jesús no cumple varias de esas condiciones, porque ellos estaban esperando un rey que viniese, un Mesías que viniese a imponerse a la sociedad y doblegar a todos aquellos que eran opositores o contrarios o que dominaban a Israel en ese momento. En este caso era el Imperio Romano. Jesús entra
Y esto es lo que los judíos no entendieron. De que la primera venida, el Mesías tenía que venir humilde, manso, en un burrito, en algo muy que quizás nadie lo tenía en cuenta. Pero Él es el Señor, el Señor de señores, el que venía para estar en medio de la multitud, aun que no de la manera que ellos esperaban. En primer lugar, vemos del versículo 35 en adelante, el burrito, la primera enseñanza, permite el señorío de Cristo en tu vida. Permite el señorío de Cristo en tu vida. El burro es irracional. Los dueños del burro eran racional. El burrito, en ese momento, es tomado del lado de su madre, porque en 2 o 3 evangelios cuentan, uno dice 2 burros, otro dice 1, pero en la realidad, en la mayoría de los casos, un burrito cuando es pequeño o es jovencito, está siempre al lado de la madre y aún hasta una edad avanzada, le toma la teta a la madre y el burrito busca a la madre y la madre busca al burrito. Entonces, en ese burro, en ese pollino de asno, dice que nadie había subido encima de él. Es indómito, no ha sido domado, no ha sido controlado, no ha sido amansado. Es imposible que alguien que no sepa de burros o de caballos suba a un animal de eso, ni siquiera que le ponga una pequeña manta encima, una colchita, un trapito, o le quiera poner la mano encima, porque empieza a tirar patadas y a volverse loco. Acá hay un milagro. Los discípulos van, hacen como Jesús le dice, encuentran como Jesús dice, desatan el animalito, y muy probablemente estaba la burra al lado del burrito, y ya llevan el burro, y probablemente la burra también le haya seguido, porque le llevaban a su animalito. Pero el punto es este: el Señor Jesucristo hace un milagro. Sube sobre un animal que nadie lo había domado, que nadie lo había amansado, y el milagro es este, de que el Señor puede dominar, puede controlar, someter a la naturaleza animal. En otros momentos, Jesús muestra como el Rey, como el Mesías, como eran las credenciales de Jesús, que mostró el libro de Mateo, está escrito a los judíos exclusivamente, para mostrar las credenciales que tenía Cristo como el Mesías prometido. Tenía poder sobre la naturaleza, sobre el mar, sobre los vientos, tenía poder sobre las enfermedades, curó enfermos, tiene poder sobre la muerte, levantó a muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Aún sobre las necesidades de las personas. Cuando tenían hambre, Él hizo el milagro de alimentar a 5,000 o más personas. Pero ¿saben qué? Volviendo al tema, al punto de permite el Señor de Cristo en tu vida, somete tu vida. Y nosotros en algún momento hemos tenido que someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque éramos indómitos, salvajes, hasta a veces irracionales en nuestra vida y en nuestro andar diario. Todo lo racional y lo irracional debe someterse al señorío de Cristo. Debemos hacerlo. Nos conviene, nos hace bien. El hecho es de que sin Dios no somos nada. Este burrito pasa a ser importante en la historia bíblica porque el príncipe que después va a ser rey fue puesto encima de él. Él se sometió a este rey, a este príncipe. Y nuestra voluntad, a veces somos peor que los animales, los seres humanos, para someternos al Señor Jesucristo. Y al no someternos al Señor Jesucristo, las consecuencias no le vienen a Dios, no le vienen a otros, sino a nosotros mismos. Y aquí tenemos al burrito, se somete a su creador. Y vemos acá a los dueños del burrito, que también ellos los dueños cedieron el burrito, su propiedad, su bien, ese animal que tenían ahí en la puerta de su casa o en su establo,
de tal manera que sirviese a un propósito en la vida del Señor Jesucristo. Estaba todo preparado. El Señor soberanamente domina y controla las cosas de tal manera que en el momento justo Él necesitaba el burrito y el burrito estaba listo allí, preparado, para que cumpliese el propósito que Él quería. Así también con nuestras vidas, con la diferencia entre el burro y nosotros es que la naturaleza siempre está dispuesta. La naturaleza, la creación, está siempre dispuesta a obedecer al Creador. En cambio de nosotros, los racionales, no siempre es así. Y Dios nos llama en esta mañana a someternos, a permitir el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cristo es nuestro Salvador, sí, por eso venimos a recordar en la cena que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día por nuestros pecados y hoy vive, está sentado a la diestra de la derecha del Padre. Pero Él quiere estar sentado también como Rey y soberano en mi vida y en mi corazón. La segunda enseñanza, lo leemos, dice el versículo 36 al 38. Antes de ir a eso, fíjense conmigo el versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre él, cosa que decía recién es casi imposible con un animal, o imposible un animal que nunca ha sido sometido, subieron a Jesús encima. El Señor siempre tiene que estar por encima de todo. El Señor tiene que estar por encima de todo siempre, en todo. A veces nos cuesta, pero es lo que debería ser. Del versículo 36 al 38, la segunda enseñanza es percátate, ¿quién es Él? Fíjense lo que dice. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Versículo 37. Podemos ir un poquito. Versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el que viene, el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta misma expresión fue casi prácticamente igual la de los ángeles cuando el Señor Jesús nacía. Los hombres recibiéndole al Señor cuando nace y los hombres en alguna manera despidiendo al Señor cuando va hacia la tumba. Porque después de acá, el Señor Jesucristo, viene el tiempo en que el Señor es entregado. Debemos percatarnos quién es Él. En cada momento de nuestras vidas debemos percatarnos quién es Él. Él es el dueño de todo. Él es el digno de alabanza. Él es el dueño de mi vida, el dueño de mi respiración. A veces estamos temerosos de una enfermedad. De verdad, podemos tener miedo a una enfermedad como la de ahora. Pero debemos saber que todo está bajo el control de Él. Todo. Y que a veces las cosas que suceden y no suceden no necesariamente son gratas, pero al final tienen un propósito en el plan de Dios. Pero debemos percatarnos quién es Él. La gente se dio cuenta. Acá está el Rey. El pueblo se dio cuenta. Esa gente que tenía un corazón sensible se dio cuenta y fue hacia Él y le reconocían como Rey, como Señor. Debemos percatarnos de quién es Él. Abre tus ojos, puse acá. Piensa. ¿Quién es Él? Es el Rey. Es el Señor de señores. Alábalo, exáltalo, adóralo, agradécele por tu salvación. Dice que la gente que estaba ahí, un grupo de gente que la hay siempre, el tercer grupo, la tercera enseñanza, versículo 39 al 44, dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Acá en este versículo, piensa. ¿En qué? Que por ahí tu corazón puede estar, mira que ellos están alabando a Dios. Y a veces grupos de hermanos en Cristo, de pronto quitan toda su timidez y en una esquina, en una calle, veía hace poquito en Nueva York un muchacho se paró y empezó a dar voces, a gritar a la gente, en inglés por supuesto, de que se vuelvan a Dios y diciendo, tomando un texto de que Dios iba a dejar la ciudad desierta, vacía,
como en los primeros días estaba pasando eso, de verdad no había nadie, pero a las pocas gente que iban pasando, y les animaba, gritando, a voz en cuello, sin micrófono, sin nada, de que se volviesen a Dios y que era tiempo de arrepentimiento. Muchas veces vemos a hermanos en Cristo que hacen eventos y actos y lo demás. Debemos nosotros decir verdaderamente qué valiente, porque están haciendo algo que de verdad al Señor le agrada de que se le proclame, de que se le alabe, de que se le reconozca. Y si tú no lo haces, si tú no lo alabas, y si tú no le reconoces, si tú no le honras, y si tú no te humillas delante de Él, y si tú no le das a Dios lo que le tienes que dar como racional, lo irracional lo hará. Si esto no clamare, aún las piedras clamarían. No dejes que una piedra, algo inanimado, ocupe tu lugar. Eres un ser vivo, racional, volitivo, emocional. Puedes llevar todas esas cosas a reconocer a aquel que es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y dice, piensa. ¿Por qué piensa? Porque fíjese lo que esta gente estaba ignorando, y eran los religiosos de su momento. ¿Qué es lo que estaban pasando por alto? Tenían la oportunidad, y ya acabo terminando, tenían la oportunidad de darle la bienvenida, porque acá voluntariamente el Señor se va a presentar como el príncipe para ser reconocido como rey, y tristemente, 2000 años después, el pueblo judío, el pueblo israelí está en las condiciones que Jesús dice en los versículos que siguen. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Este es el corazón del Señor en todo el tiempo hacia su pueblo amado, el pueblo de Israel. ¿Qué dice? Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este, no era el día del Señor, era el día de ellos. Era el cumplimiento de Daniel, la profecía, que iba a venir el príncipe, de Zacarías, que iba a entrar así. Si conocieras al menos tu día, lo que es para tu paz, el costo que iba a tener para aquel pueblo, que según lo que acá mismo el Señor dice, iba a mantener sus ojos cerrados, mas ahora está encubierto tus ojos. Porque después, en el propósito soberano de Dios, Dios iba a abrir la puerta de la gracia para los gentiles, y los judíos, proféticamente, iban a quedar cegados como tontitos, sin poder encontrar el agujero para enhebrar la aguja ahí, poner el hilo en la aguja. Hasta el día de hoy están dando vuelta los más grandes eruditos y digamos así, rabinos de la religión judía, están sin poder encontrarle el agujero al mate. ¿Por qué? Porque no ven a Jesús como el Mesías. El Mesías, ellos lo quieren, que Jesús profetizó también a lo que va a suceder con ellos. Otro vendrá en su nombre y le recibiréis. Ese otro, tristemente, cumplirá una profecía triste para el pueblo judío. Oh, si supieras, si conocieses, piensa el costo de la paz. Para ti, para nosotros como gentiles, es que el costo fue que Él tenía que ir a la cruz. En el plan de Dios era rechazo de los israelitas, y la gracia se abre para nosotros los gentiles. Ellos no conocieron su día de visitación. Ese era el día que ellos debían, desde todas las autoridades, reconocerle y darle la bienvenida a Jesús como el Mesías prometido. Y tristemente sucederá lo que dice el versículo 43 y 44. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Y derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Eso sucedió en el año 70, cuando Tito rodeó a la Jerusalén, destruyó todo, murió mucha gente de hambre, meses y meses estuvieron sitiados, y cuando entraron los romanos destruyeron todo. Y otra profecía que el Señor dijo, cuando los discípulos decían, mira qué hermoso el templo, y el Señor le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Él es el cumplimiento, Él es el príncipe que iba a venir.
Él es el Señor de señores. Ese es el príncipe que entró para ser rey. Pero también me queda el pensamiento, John, que el reino, Él venía a establecer el reino a través de Israel. Pero en este tiempo hay un reino. Ese reino está en el corazón de cada persona que cree en el Señor Jesucristo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador, que vino manso y humilde. Esa es la primera venida. Pero cuando Él venga, en el futuro, para los israelitas y para los que queden en ese momento, vendrá de otra manera, ya no humilde en un asno. Leemos para terminar el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Este es el final de la historia. Este es el final de la historia nuestra, si se quiere, y de la humanidad. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y un poquito más arriba, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz. Acá hay como un canto de alabanza, como un alarido, una multitud, una muchedumbre. Nosotros no nos podemos imaginar comparándolo nada más como un estadio de fútbol lleno de gente y un alarido y un griterío que probablemente sea más desordenado que otra cosa. Pero acá hay un sentido en la adoración, en la alabanza, en la exclamación a gran voz, diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Versículo siguiente. Diciendo amén, o sea, así sea. Ya está, el cumplimiento. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El príncipe que entró humildemente, Jesús de Nazaret, el ungido, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, Él es el cumplimiento de toda la profecía bíblica. Saquen a Jesús como pieza fundamental en la Biblia y no va a quedar nada, absolutamente nada. Él es el Rey, Él es el que quiere ser el Señor de tu vida y tu corazón. Permítele que Él sea el Señor, reconócelo en tu vida y por sobre todas las cosas piensa el costo que ha sido para el Señor que nosotros podamos tener paz para con Dios. Él murió en la cruz, resucitó al tercer día para mostrar que Él es el Señor de señores. Vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos en este momento por tu palabra. Es perfecta, es única, Señor, en su cumplimiento, en su profecía, en su anticipación de las cosas. Y cada una de esas cosas que nuestro Señor ha dicho se van a cumplir. Pero te damos gracias porque en esta mañana hemos venido a adorar, a honrar a aquel que murió en la cruz por nosotros, que es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a someternos a la voluntad de Cristo en todo momento, para todos hechos de la vida, y que podamos honrarte, Señor, viviendo cada día pensando en ti. En este momento venimos a hacer memoria de su muerte a través de la cruz, entregando su vida ahí en el madero por cada uno de nosotros. Señor, bendice el pan. También te pedimos que bendigas la copa que vamos a tomar cada uno de nosotros en esta mañana. Te agradecemos todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.